Amigos y amigas, gente bonita de este canal de YouTube Nelte de la Cruz, por ahí no se les olvide darnos su like, acá abajo a la campanita, denle, suscríbanse, gracias por su apoyo, échenos la mano. Pues empezamos con la mañanera. Sobre el tema de la obligatoriedad para mexicanos mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes, y también el asunto de las limitaciones que se estarían poniendo para la deducibilidad de las donaciones que se dan a organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué respondería el Ejecutivo Federal en torno a estas propuestas y cuál sería el objetivo? Bueno, nosotros presentamos la iniciativa y consideramos que es lo más conveniente lo que se está proponiendo, tanto como ley de ingreso como presupuesto. Es lo que consideramos le conviene al país y a todos los mexicanos. Es poner por delante el interés general, el interés del pueblo. Desde luego, hay grupos que pues buscan sacar algún provecho o consideran que sus planteamientos son relevantes, pero ya está establecido como norma de política que lo más importante es el interés general, el interés público. Esa es una característica distinta a lo que significó durante mucho tiempo la política neoliberal, que predominaban los intereses de grupo, el interés particular. Ahora no, ahora por encima del interés personal o de grupo, por legítimo que sea, está el interés del pueblo y de la nación, el interés de la colectividad. Entonces, en función de eso es que se envió la iniciativa de ingresos y de presupuesto. Lo cierto es que no se aumentan los impuestos. Vamos a hablar en términos generales, pero con claridad, para que no haya manipulación. Llevamos ya 3 años sin aumentos de impuestos en términos reales. 3 años sin gasolinazos. No es como antes. Y 3 años con una política de austeridad y anticorrupción. Entonces, el presupuesto y la ley de ingresos van en ese sentido, y ojalá y los legisladores aprueben tanto la ley de ingresos como el presupuesto. Si hubiesen aumentos, ¿se acuerdan cómo era antes? De que aumentaban el IVA, de que aumentaban el impuesto sobre la renta, de que había que pagar por depósitos. Estaban constantemente inventando cómo bolsear a la gente, cómo sacar más dinero de la gente. Ahora no, ahora es distinto, es nuestra palabra: no aumentan los impuestos, porque era una gran injusticia
el que el gobierno permitiera la corrupción o que el gobierno se caracterizara por la corrupción, por el derroche, por los gastos superfluos, por las extravagancias, y se atrevieran a aumentar los impuestos. Así era antes. Ahora, imagínense el esfuerzo que hacemos para que no aumente el precio de los combustibles. Es muy sencillo. Cuando entró el presidente Peña, para no irnos más atrás, el litro de gasolina costaba 10 pesos y cuando terminó el presidente Peña lo dejó en 20. Nosotros lo agarramos en 20 y está en 20 en términos reales. Y ya llevamos 3 años. Claro, tenemos que destinar un estímulo. Y lo voy a decir, aunque no le gusta a la tecnocracia, porque les produce salpullito la palabra, porque engañaron mucho con eso, de que era muy malo el subsidio. Pues la palabra es subsidio. ¿Se acuerdan cómo estigmatizaron el subsidio? Quitaron todos los subsidios. Se mantuvieron subsidios en los países del mundo y se quitaron en México. Claro, menos para los de arriba. Nada más que a eso no le llaman subsidio, sino fomento o rescate. Ahora, el IEPS, por ejemplo, para la gasolina, porque como está aumentando el precio del petróleo crudo y no queremos que aumente el precio de la gasolina, estamos bajando el IEPS. Ya se cobra solo el 10% de lo que debe de cobrarse, para que no se refleje el IEPS en el aumento al precio de la gasolina. Ayer Ricardo Sheffield trató el tema y yo aprovecho para pedirle a los gasolineros de que si pagan menos de impuesto, ¿sí?, es para que mantengan el precio, que no se queden ellos con este subsidio, sino que se le traslade al consumidor. Lo están haciendo la mayoría y hay que reconocerlo. No. Porque si no, no podríamos nosotros mantener la estabilidad en los precios, porque un mecanismo para que no aumente el precio de las gasolinas es el control del IEPS. Entonces, si los gasolineros se quedaran con el subsidio, no se reflejara en el consumidor y tendríamos problemas. Afortunadamente están actuando muy bien, muy responsablemente los distribuidores, y lo reconozco y esto nos ayuda mucho. Entonces, lo de la ley de ingreso está bien. Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa
bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en filantropía, en fomento a la cultura. No, esa no es la función de las empresas. La función de las empresas básica, y lo hacen muy bien la mayoría, es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones. ¿Y cuál es la función del gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones. ¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función? Eso lo inventaron. ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno. O sea, yo pongo una galería de arte, nada más que todas las pinturas las compré porque no pagué impuestos, fueron deducibles impuestos. Y es la Asociación Civil de Arte Rufino Tamayo, pero es porque no pagaron los impuestos. No, nos ayudan muchísimo las empresas con lo que están haciendo, invirtiendo, creando empleos, pagando sus contribuciones. Y para que haya fomento a la cultura y al arte, pues para eso está la Secretaría de Cultura, por eso están ahora las exposiciones que se pueden admirar, los museos, todo eso que está financiado con el presupuesto público. ¿Eso no limitaría la labor que pueden hacer algunas organizaciones de la sociedad civil? ¿Sería como pues ahorcarlas de alguna manera? No, es que no hace falta. O sea, y además, el que quiere ayudar y tiene dinero, pues ¿cómo va a ayudar no pagando impuestos? Sí, deberían de contribuir un poco más. O sea, porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar. Hace poco periodista Burra, multimillonario de Estados Unidos planteó que iba a entregar todas sus ganancias para el bienestar de la gente. Buffett. Y de eso voy a hablar en la ONU. De esos temas. O sea, porque tiene que haber una dimensión social, cívica. No es acumular y acumular y acumular dinero. Puede convertirse hasta en pecado social, habiendo tanta pobreza. Entonces, si además
de que son empresas exitosas, quieren mantener un asilo de ancianos, o una asociación dedicada a la educación, a la cultura, pero que sea de los impuestos, pues no les conviene, digo, no les corresponde. Ya es otra cosa. A lo mejor ni debió haberse aprobado eso nunca, pero bueno, podrían manejar. Es que yo prefiero darle a la gente y no entregarle los impuestos al gobierno porque se los roban. Esa podría ser una excusa o justificación, pero yo les garantizo que nadie se roba el dinero de los impuestos, que ya no es el lo problema mismo, del gobierno, no de ellos. que ya no hay ladrones Y sobre en el gobierno. Y sobre el tema de la obligatoriedad para los jóvenes, la oposición ha llamado terrorismo fiscal a esta medida. Se busca de que no haya fraudes, utilizando el hecho de que son menores de edad, pero eso no afecta en nada, eso es bueno. También es lo mismo. ¿Qué pasa? Que los opositores Están como locos. están muy ofuscados, muy nerviosos. No saben cómo cuestionar. Critican por todo. Ayer, antier, leía yo un artículo, a ver si lo pones, porque nada más quiero destacar una cosa, ¿no? Para que vean en qué andan. Y me pasó también ayer en el avión, de que llego al avión, me siento y veo enfrente a unos señores, pues ya los conozco, ¿no? De lejos ya los identifico así. Vienen unos muchachos y se toman la foto conmigo en el avión, y el señor enojado, ¿no? El que tenía yo enfrente, así. Señor fifí. Y todavía estos muchachos, llegamos a Villahermosa, se paran en bolita y dice viva AMLO, viva la 4T, pero gritan ahí, ¿no? Ya dejen de estar diciendo eso porque enojan a otros. Entonces, existe esto, ¿no? Pero es un artículo de Sin embargo que escribe el director, que me llamó la atención, a ver si lo encuentran, donde dicen: hoy domingo, dice él, voy a hacerle como le hace López Obrador. Me voy a levantar tarde, me voy a dormir varias siestas, y me voy a ir a comer a la primera fonda y me voy a sacar una fotografía
y ja, 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 ja. O sea, dando a entender de que pues yo ando de fonda en fonda tomándome fotografías. Y sí lo creo, porque influye tanto esto, y hay personas pues que por su conservadurismo se cierran. Porque a veces me dicen cuando me insultan, póngase a trabajar. Digo que yo trabajo, todos los días. Ya póngase a trabajar. Entonces, pero es parte de la misma campaña. Entonces, es lo que está sucediendo, ¿no? Hay ese ambiente del conservadurismo que está muy molesto, porque además en el artículo lo que se plantea es cómo toda la oposición, sin argumentos, se dedica nada más a atacarme o a atacarnos, y los medios todos. Entonces lo que les da más coraje, dice el artículo, es de que estamos bien calificados por el pueblo. Entonces, no se explican por qué la gente nos apoya, porque ellos se regodean en sus propias invenciones, no quieren saber nada que no esté de acuerdo con su pensamiento conservador. Entonces, ese es un problema que tiene. A ver, sí, es este. Sí, pero hay algunas partes. Con 33 meses en el cargo, podría convertirse en los siguientes pocas semanas en el presidente con mayor niveles de aceptación, desde que hay datos comparables. Ya saben quién, ¿no? Es lo del promedio de las encuestas. Pero a ver, las encuestas, estas son las encuestas. Aquí está. Las reflexiones que desatan estos números son muchas. Pasan por preguntarse de entrada por qué una mayoría de la prensa mexicana dibuja un gobierno fracasado y un presidente desnudo, paseando como loco en Palacio Nacional, sin darse cuenta que afuera una multitud ha encendido antorchas para derrocarlo. Y pasa por analizar qué ha pasado con el poder, otrora irrefutable, de los medios que tenían tanto poder, era el cuarto poder, y de buena parte de la intelectualidad
hablan nuestros adversarios del fin de las libertades, mientras pueden llamar al presidente dictador o como les venga en gana, dedican su esfuerzo diario en reseñar a un viejo autoritario, chocho diría yo, y flojo, y los obliga a levantarse todos los días más temprano. Pero a ver, pásale, hay otro párrafo ahí. Hay muchas variables para explicar el fenómeno, por supuesto, pero cualquier reflexión debe pasar por una primera. Es lo que dice el articulista. ¿Soy honesto cuando lo mido? Es decir, si analizo a AMLO, ¿soy frío? ¿Voy a los datos? ¿O me gana el deseo de destruirlo? Pues es eso, les gana el deseo de destruir políticamente. Yo pienso que la oposición, medios, periodistas, empresarios, partidos, etcétera, pierde justamente en esa primera pregunta. No quiere la verdad. Quiere acomodar la verdad a lo que siente por él. Y todos sus análisis salen chuecos a juzgar de los resultados. Ven a un hombre que no existe y se ponen los guantes para golpear la sombra que genera su propio análisis torcido. En mi manera de ver las cosas, su menosprecio al presidente nubla sus estrategias. Eso es lo que sucede. Y fíjense que yo toco este tema y no es por los adversarios. ¿Qué puedo hacer a estas alturas por Diego Fernández de Ceballos o por Felipe Calderón o por Fox o por Claudio X González o por los dueños de los medios de información? No puedo hacer nada. O sea, quisiera, pero es muy difícil, ¿no? Hemos buscado De que ellos cambien. cuadrados. Cuando toco el tema, lo hago aunque se enojen, ¿sí?, para buscar la reflexión, el análisis, la toma de conciencia de sectores que se dejan manipular, que además es gente por lo general de buen nivel económico, que uno supondría que están informados, pero no, Son los que menos informan. son los más susceptibles a ser manipulados. Y otro sector que me importa mucho, y a ese le tengo mucha confianza, y es al que le tengo que invertir más tiempo, es a los jóvenes. Porque puede ser que los padres ya
tienen una forma de pensar, Y se las quita. pero si eso se va transmitiendo, y el joven no tiene otra opción, o sea, nace en una familia conservadora y él tiene que ser conservador hasta el último día de su vida, como antes nos decían. Yo nací priista y voy a morir priista. Cuando estábamos en la oposición, pues como el absurdo, ¿no?, del conservadurismo cuando trata el tema de la pobreza. Es decir, el que nace pobre tiene que morir pobre. No, 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 no. Las ideas son cambiantes. Existe en lo económico, en lo social, la movilidad social. El hijo del campesino, del obrero, del comerciante puede, con el trabajo, con el estudio, ascender en la escala social. Nada de que soy de una familia pobre y ya estoy condenado a morir pobre. O es un asunto de la suerte, de la fortuna. Hay quienes por fortuna les va bien, y hay quienes ni modo, resígnense, tienen que sufrir, les va a ir mal. No, ese destino manifiesto. Presidente, pero bueno, y regresando también al tema legislativo, también sobre el asunto de la reforma eléctrica, el director de la CFE ha dado algunas conferencias en las que habla, por ejemplo, de que se cancelarán o no se darán indemnizaciones a quienes se les cancelen contratos, etcétera. Ha dado varias declaraciones que han sido tomadas por el legislativo, incluso por personas Morena, como una especie de adelantarse a lo que todavía ni siquiera se ha discutido. ¿Usted considera que Bartlett se ha adelantado en estas declaraciones? No, él está informando como todos y hay que seguir informando para que la gente sepa el porqué de la reforma eléctrica, que sea distinto a como lo hacían antes. ¿Cómo aprobaron la pasada reforma energética? Pues en silencio, nadie supo, la gente ni se enteró. Sí, es cierto. No había información. Y lo que hubo fue un arreglo cupular Donde Anaya está llorando. muy burdo. Se pusieron de acuerdo arriba y dijeron, a ver, a ti no te conviene porque tú siempre has estado defendiendo a los empresarios de que no aumenten los impuestos. Entonces tú no votes conmigo, con el partido del gobierno, la reforma fiscal, porque eso es aumento de impuestos. Pero si votas conmigo la reforma energética, porque tú siempre has estado pidiendo que se privatice el petróleo. Es más, naciste así en 1939, un año después de la expropiación petrolera, te fundaste para oponerte a la política del general Cárdenas. Entonces, votas conmigo en la reforma energética y no votas en la fiscal.
y no quedas mal. Y a los otros, supuestamente de izquierda, tú no puedes votar la reforma energética porque es el general Cárdenas, pero sí puedes votar conmigo la reforma fiscal, porque tú eres partidario de que hay que cobrarle más impuestos a los ricos. Entonces, así la armaron. Y claro, usaron otros métodos, pero eso está en la Fiscalía. Entonces, con los votos de uno y de otro, sacaron la mayoría que necesitaban. Toda una maniobra. La gente no se enteró. Además, pedimos en aquel entonces que se hiciera una consulta y lo negaron. Era para preguntarle a la gente, ¿estás de acuerdo que se privatice el petróleo, la industria eléctrica? No hubo consulta. Argumentaron de que no procedía los ministros de la Corte porque afectaba a las finanzas y que las consultas no se podían realizar cuando se trata de las finanzas públicas, como si la entrega del petróleo a particulares no tuviese que ver con las finanzas públicas. Entonces, ahora es importantísimo que se sepa todo y que se esté informando cómo fue que se apoderaron de la industria eléctrica. Estaba yo viendo ayer un tuit de Lorenzo Meyer, a ver si lo pones, sobre las empresas eléctricas españolas, su modus operandi, de cómo contrataban como empleados a los funcionarios públicos, pero no solo en México, en el mundo. Creo que a 3 expresidentes y no sé a cuántos funcionarios. Pero a ver, vamos a compartir el Twitter. Mire, lo voy a leer porque sí, está muy bueno. Esto es cooptación en grande, pero como la palabra cooptación es Comprar. especial, no común, cooptación es compra, para que se entienda mejor, es comprar, cooptar es comprar. Nada más que Lorenzo es cuidadosísimo. Esto es cooptación en grande, compra en grande. Las empresas eléctricas españolas han contratado a 20 exministros. Esto no solo en México. Las empresas españolas han contratado
a 20 exministros, no solo en España, sino en América Latina y donde operan. Y 3 expresidentes. Aquí sí estoy seguro que está Calderón. No, pero son 3 De los 3. presidentes de Y debe de haber 1 o 2 España. españoles. O un español, Calderón y otro. En México, en 2018, Iberdrola, a la que están defendiendo los que se oponen a la reforma eléctrica que estamos proponiendo, están defendiendo a esta empresa, Iberdrola, dio 503,000 euros a Georgina Keisel, ex de Energía, exsecretaria de Energía con Calderón, de acuerdo a esta fuente. Dice Lorenzo, con razón la furia contra la reforma eléctrica. Son los billullos. Entonces, se tiene que informar bien sobre la reforma eléctrica, que todos sepan, y ahí vamos a ver a los legisladores si son representantes del pueblo, como algunos se hacen llamar, representantes populares, o son representantes de los partidos, empresas. y peor aún, de las empresas. Si representan al pueblo o representan los intereses de grupos. Bien, presidente, gracias. Finalmente, si pudiera hacer una pregunta, aprovechando que está el secretario de Relaciones Exteriores, en torno al tema que se ha estado dando, bueno, en estos días sabemos de la información que ha estado dando la Fiscalía Capitalina en torno al tema de la línea 12. Sabemos, bueno, en las últimas horas se ha hablado de que se busca imputar a 10 exfuncionarios, entre ellos, bueno, quien fue director del proyecto Metro cuando era jefe de gobierno, el canciller Marcelo Ebrard, Enrique Orcasitas, pero está el tema de la crítica de por qué únicamente no tan altos mandos o no quienes estuvieron tan responsables de alguna manera, señalan incluso también al secretario que pues fue quien inauguró esta línea dorada, llamada en ese entonces así, y saber también en este sentido, bueno, pues qué tanta responsabilidad se tiene y se siente en torno a este tema de la línea 12, presidente. Pues yo creo que Marcelo puede contestar. Yo nada más decirles de que es una investigación que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México. A esta institución corresponde la investigación y depende esta Fiscalía de Claudia Sheinbaum. Y ellos son los que están sacando estos resultados y no hay en ningún caso el propósito de proteger a nadie. Y Marcelo puede también explicarles sobre eso. Es parte también de lo mismo, ¿no? A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es Claudia, o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer juicios a Marcelo. Una confrontación política. Sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados.
de veras que deben respirar profundo, ejercicios de respiración son buenísimos para no enojarse, estar sereno siempre, tranquilo, o sea, no te calientes granizo. Sí, porque parte también de lo que se mencionaba es que la jefa de gobierno, o bueno, que la Fiscalía buscó que precisamente no se tocara del todo a la actual jefatura de gobierno, pero sí a la que fue del ahora secretario Marcelo Ebrard, parte de lo que por supuesto está en el debate. Bueno, con su permiso, señor presidente. Mire, el día de ayer estuvimos concentrados en la visita del enviado especial, presidente Biden, John Kerry. Me hizo favor el presidente de invitarme al recorrido en Palenque, que por cierto fue un éxito, muy buena reunión de trabajo. Se logró, a mi modo de ver, una espléndida conversación que da cuenta de la cercanía entre México y Estados Unidos. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, bueno, lo que sí vi con detalle fue la semana pasada lo que se dio a conocer, que se buscaría una especie de reparación del daño. Lo que atribuye la Fiscalía a la construcción o a los constructores. De lo ocurrido el día de ayer, que tengo apenas ahorita una visión somera de lo que dicen los medios, pues lo voy a enterar a fondo porque no me gusta opinar superficialmente. Y yo lo que diría es, pues simple y llanamente, que seguramente a quien se impute pues se va a defender. Muchas de esas personas ya pasaron procesos en la época del actual senador Mancera. Hubo 134 causas. El gobierno de la ciudad perdió 124. Y de los mencionados, todos o casi todos ganaron muchísimos casos. Pero yo no me meto en ese detalle, que está a la luz pública. Conforme se vaya avanzando, poder darles una opinión fundada y motivada. Pero como dice el señor presidente, pues tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional. Entonces, ese sería mi comentario. Sí, y solo bueno una última situación y parte de lo que ha surgido también en torno a las preguntas que se dan es si usted no se siente responsable por esta mala construcción de una línea 2. Bueno, mire usted, lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería del UNAM en ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, si no, no estaría aquí. No podría yo dar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Va a ser, es más, el consorcio le ganó un juicio al gobierno de la ciudad, creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer. Instituto de Ingeniería del UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA, que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro. Supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera. Constructoras o empresas pues reconocidas. Certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Pues es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno. A usted. ¿Quién sigue? Compañero y luego tú. Pues ahí está. Presidente. Ahí está. Me pasó esta muchacha.